Están quedando. Intimidades. En mi presencia. No, a mí me encanta abrir el micrófono cuando están hablando como son. Luego, bueno, yo creo que en este programa hablamos mucho como somos, ¿verdad, Jessica? A mí me hace gracia porque alguna vez me ha dicho algún oyente de entre mis familiares, que también los hay, ha habido un error porque se escucha, digo, no es un error, no, es que María José es así. Sí, me gusta porque el tono, esas pequeñas confidencias. Don Juan José Alonso Millán, buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Te veo en plena forma, ¿eh? Ha visto, es que esto de hacer... Hombre, el expresidente, Aznar, no sé, creo que eran 10.000 flexiones o algo así que hacía, ¿no? Abdominales. Claro, yo es que hago 100.000, entonces se me tiene que notar. Claro, ya se nota, sí. Sí, aproximadamente cada 100 años. Claro. Oye, tu viaje muy bien, ¿no? Muy bien. Nuestro viaje. Bueno, Teresa, yo ya vuestro viaje. Decía María José que no volverías, me dijo María José. Y fíjate, me gustó mucho, pero para ir de vacaciones. Claro. Para vivir prefiero... Aquí Madrid está lo del IVA, sur, aquí está lo del IVA y esas cosas calor. que tienen más gracia. Oye, ¿cuándo vamos a ver el reportaje fotográfico en Chic? Pues yo creo que en unos minutos quizás. Bien. Está cociéndose en el horno. Claro, porque ha venido de Noruega, que hacía mucho frío y tiene que coger el calorcito. Hay que dosificar, para no cansar a la gente. Don Juan José Alonso Millán, dramaturgo, guionista español. Bueno, un lujo de este programa, nos acompaña todos los miércoles. Comenzábamos cuando estaban, esto lo decimos sin ningún tipo de rencor, ellas en Noruega, estaban en Noruega. Como tratan estas charlas siempre de las cosas que están en desuso, lo que ahora no se lleva y en cambio han constituido, pues eso, toda mi vida y toda mi infancia y parte intrínseca del teatro. Ahora llega, no se lleva casi nada de lo que voy a hablar, pero siempre conviene recordar. La primera parte del punto que vamos a hablar, que es la lectura de las comedias, la primera parte ya hablamos de hasta que llegamos que se iba al teatro, cómo se estrenaba, no se estrenaba bien. Yo siempre creía que los autores que no éramos literatos, sino que éramos profesionales, la obligación que teníamos es de leerle a todo el mundo las comedias, como era lógico, y era una cosa ya de enfermedad. Esa patología yo creí que era una cosa normal porque era obligatorio cada autor de que tenía que leer lo suyo, que es lo que yo hacía como un loco. Hasta que ya naturalmente ya tuve la suerte de entrar en el teatro como profesional y ya entonces me pedían comedias y ya ni leía tan siquiera porque yo leía muy mal. Además tenía una cosa horrible que luego con el tiempo la fui corrigiendo, que es que yo me reía de mis propias cosas y no hay cosa más idiota que un señor que se ríe de sus cosas, sobre todo de mis comedias. Yo lo noto cuando me río de las tonterías que digo, qué mal, parece que estoy... Uno no debe reírse de lo que dice, sí con los demás debe reírse, pero de lo que dice no, y yo en cambio me ría mucho. Desde que yo empiezo a escribir, tengo necesidad de leer. Yo cuando hablo en primera persona es que yo creo que le ocurría a todo el mundo. Ahora ya diré que no, que ya la gente no lee, la gente ya ahora no creo que no hace nada, pero bueno, ya lo de leer tampoco. Yo recuerdo que yo leí ya en La Granja, haciendo las milicias universitarias, que en la tienda estaba Castedo, un actor que se llama Emiliano Redondo, o sea que hay testigos. Yo en La Granja por la noche con una linterna ya leía lo que había escrito a ratos en él, o sea que ya era una necesidad que tenía yo de leer. He leído en todas partes que yo recuerde, he leído, en los sitios más disparatados, no sé, he leído en el Retiro, en una barca, he leído, tuve una novia que estaba en una compañía y yo la acompañaba de turné y por las noches en la cama le leía lo que había escrito. ¿Qué me dices? Sí, no hacía más que leer. Nunca comprendí por qué me dejó esa novia, nunca lo comprendí. No, porque debía estar muy entretenida contigo. Porque era realmente igual esperaba otra cosa que una lectura. Y eso era muy frecuente. Uno se defendía, porque yo sí me defendía luego de la gente que te querían leer. Yo recuerdo también como anécdota que fui una vez al Gijón y estaba Mario Antolín, que era un director de teatro y una persona sensacional, y ese sí que tenía gracia de verdad. Y estaba leyendo una comedia, y la gente se reía mucho. Y entonces yo me senté y me seguí leyendo igual, hasta que a los 10 minutos me di cuenta que la obra era mía. Y era estupenda. Luego cuando ya resultaba que era mía, ya no lo era tanto, pero hecha por Mario, lo he contado muchas veces. Alfonso Paso, cuando ya triunfó en el Gijón y en vez de darte la mano te daba una cigala, bueno, pues ya entonces ya hizo, que yo lo agradecí mucho, que una noche fuera a su casa a leer una comedia. Estaba Alfonso Paso con su mujer, que era entonces Evangelina Jardiel Poncela, la hija de Jardiel,
Y la verdad es que Alfonso se rió mucho, él lo comprendió, que yo tenía que tener esa necesidad de reír, y Evangelina pues estuvo como siempre muy inteligente, que por cierto vive ahora Evangelina, ¿eh? Está estupenda. Bueno, estupenda no lo sé, pero vive y es una mujer muy, muy inteligente. Quiero decirte que eso, y luego, naturalmente, uno ha tenido que defenderse de esos que iban a intentar leerte comedias como sea. Yo la verdad es que ya últimamente ya no hay ni eso, ya no hay nadie que tenga esa necesidad de leer. Bueno, Porque se leían, Juanjo, para ver cuál era la recepción es en que tu entorno. tú no tenías otra salida nada más que conociera a la gente, pero la gente no leía. Y Ya. aparte tampoco el autor ni tenía medios ni nada para ir repartiendo comedias, Era una libros. manera de difundir tu... No había otra, Ujú. no había otra, que era la personal, la de ir por los teatros y, A ver hombre, si le gustaba fíjate, a alguien. fíjate, yo recuerdo cómo era el teatro. Un representante que era empresario también, se llamaba Fernando Collado, que es el Sí. padre de toda la familia de los Collado. Ujú. Yo era jovencísimo y me acuerdo que me dijo un día, ¿quiere usted leer una comedia en mi casa? Pues venga usted a las 4 de la tarde. Yo llegué a las 4 de la tarde y lo que me encontré, y no soy nada de exagerado, era todo el teatro que había en Madrid. Que habían ido a oír la comedia de un muchacho que ni era conocido ni nada. Simplemente Collado les dijo, hay un chico que parece que tiene talento, va a leeros una comedia. Estaba allí todo el teatro. Eso es imposible hoy día, de que vaya gente a oír una comedia. Y lo leías tú solo, o sea... Sí, ahí lo leía yo, la verdad es que muy mal siempre, y desistí ya de leer y además, como te digo, me pasaba eso, que es que me reía, pero me reía antes de llegar a la cosa graciosa. Claro, era porque no porque lo sabías. Ya estaba preparándome y ya tenía una cosa, Dios, ya me va a dar la risa, ya me va a dar la risa. Efectivamente, era un desastre, como leía yo, era un auténtico desastre. ¿Qué cosas dices? El protocolo o la ceremonia de la lectura de la obra era una cosa que se hacía la compañía. El próximo capítulo vamos a hablar el genérico es presentación de compañía. Era otro rito que era la presentación de los actores en un teatro para hacer una comedia. No se daban libros, se daban papeles. Ajá. Papeles. Entonces el autor llegaba allí, actualmente siempre a esas horas de las 4 de la tarde, de las 3 de la tarde, porque había función a las 7. Leías. Yo, en mi caso, yo ya prescindí de leer y entonces leía al regidor o leía a alguien, porque yo, es más, yo me acuerdo con el empresario Arturo Serrano que me pasaba esto, que me reía. Entonces cuando acabó la lectura me dijo, bueno, pues esto está muy mal, porque no sé qué. Digo, bueno, lo siento, pero es que a mí me pasa esto. Y dice, sí, pero es que si usted se ríe con ese papel, ese actor pide más dinero por hacerla, porque es muy gracioso el papel. Bueno, Digo, bueno, 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 o sea, estas cosas que a mí me parecían chinos. Entonces el rito era que se sentaban, llegaban los actores, ¿verdad? Se sentaban en una cosa que tenían los teatros que se llamaba saloncillo. Ujú. El saloncillo ya no está, porque que naturalmente ya no hay espacios y los teatros cada vez tienen menos terreno para hacer y había un saloncillo. Cuando no había saloncillo se hacía en el escenario, pero siempre quedaba muy raro y además como no había luz apenas se veía y la gente aprovechaba para dormirse, claro, cuando sería una hora. Y entonces iban los actores. Y los actores, naturalmente, estaban esperando a ver cómo era su papel, que es lo que les interesaba. La obra poco, pero están viendo a ver si su papel era más largo que el otro, más corto y demás. Yo recuerdo que recuerdo una anécdota de Arniches que se contaba, porque yo a Arniches no le conocí, pero se contaba a Arniches que también tenía como autor consagrado colas de noveles que iban a leerle sus comedias. Entonces llegó un autor joven, ¿verdad? Y era verano. Y le dijo, ¿a usted le importa que me vaya a la cama y me lee usted en la cama? Y así yo pues soy más cómodo porque con el calor que hace. Entonces creo que empezó a leer la obra y Arniche se quedó dormido. Pero lo grave es que se quedó dormido el autor también de la obra. Qué O sea, bueno. con eso te da idea que también el clima importaba cuando leías una comedia porque la gente se quedaba dormida en cuanto te descuidabas. Pasaba una cosa, la lectura no daban la idea de la comedia. No. Sí es verdad que había autores que leían muy bien. Te puedo decir que leía muy bien Carlos Otero, Pemán estupendamente, y esto influía al engaño, porque claro, porque ni se podía leer tan mal como leía yo, ni tan bien como unos autores que cuando lo ponías de pie, hecho por unos actores profesionales, aquello quedaba hecho una mierda. Entonces, claro,
lo lógico, porque era un engaño. El leer bien tampoco significaba que leer bien fuera comedia, claro. una comedia. El teatro es un misterio, que es teatro cuando se representa en un escenario. Lo demás son ganas de otra cosa. Te decía eso de Amniches, y te decía, bueno, la compañía entonces, que ya te hablaré el próximo día de la presentación de compañía, era Otorrito también, donde iba la característica del primer actor. Eso lo dejaré para el próximo día. La lectura, te quiero decirte que yo siempre creí que el autor, cuando no había llegado a estrenar, era obligación suya ser como una especie de monstruo, que no hay ni familia, ni novia, ni amante, ni hay nada. Hay estrenar como un loco. Y para estrenar como un loco no tienes más remedio que tratar de que te escuchen, ¿verdad? Entonces no te extrañe que ahora ya he notado, por eso hablo de estas cosas, que ya tampoco hay autores, bueno, autores muy pocos, pero ya que de pronto quieran leerte comedias, tampoco existe mucho. Bien, pero desde luego que es un momento muy entretenido el que nos has definido y, por supuesto, el leer bien, indudablemente, pues un texto a lo mejor lo podía engrandecer y, al contrario, uno grande hacerlo pequeño. Por eso decía, es que uno solo leerse la comedia... Había luego exageraciones, porque Jardiel, por ejemplo, que le caían muy mal los actores y los odiaba a todos, él cuenta en un prólogo de Usted tiene ojos de mujer fatal, cuenta que él leyó el primer acto a la compañía y que todos los actores dijeron que era maravilloso y que era sensacional y todas esas cosas. Dice, y entonces rompí el primer acto porque me di cuenta que esto no sabe nada de teatro. Y cuenta el hombre. O sea que la lectura también te servía para ver los posibles defectos que tenía, para ver cómo el capítulo de gastos que tenía la compañía. Estaba muy bien visto lo de la empresa, que hacía que el autor leyera, y era como un rito. Si el autor no iba a leer, cosa que hacía Benavente y que hacía todo el mundo, los actores quedaban como un poco desairados. Naturalmente, casi siempre se convertía en una fiesta la lectura, aunque luego dijeran de todo cuando acababa y el autor se había ido. Pero la lectura siempre era un hecho divertidísimo, vamos. Juan José Alonso Se ha Millán, perdido eso, ya no hay lecturas. te esperamos la próxima semana y ahora sí te quedas un rato más con nosotros. Muy interesante. Doctor, está pasando, es que ha llegado el doctor Valverde, está pasando delante de las cámaras que enfocan a nuestro querido autor, Alonso Millán. Más que nada es que el afán de protagonismo que tiene el doctor Valverde, de todos conocido. Jacinto, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días. Hola, doctor. Perdona que no pasa nada, es que estamos en la radio, lo que pasa es que también grabamos, son muchas cosas a la vez. Pues El no próximo te puedes... capítulo, ¿Sí? la presentación de la compañía, que también era un rito que se ha perdido ahora y que era también muy divertido cómo se presentaban los actores al empresario, lo que el empresario comentaba, ¿verdad? Y bueno, pues hablaremos sobre eso, que también queda divertido. Y ahora no hay presentación de compañía tampoco. Son ritos que se van perdiendo, como hablaremos de la CLA en su día, de la tablilla, que era una cosa obligatoria. Claro. Ya te explicaré qué era. No existe nada de esto. Ahora la CLA, fíjate, ¿quién no ha ido a la CLA de nuestra generación? Pues todo el a mundo ganar un hemos dinerillo. visto el teatro en la CLA, que era lo más divertido del mundo. Porque luego yo vi la CLA desde dentro. Es decir, cuando yo estaba ensayando y llegaba el jefe de CLA y me decía, ¿dónde quiere usted que aplauda? Yo digo, en ningún lado, porque no sabíamos nada. Y el hombre era un profesional que tenía apuntado porque había visto el ensayo y ya decía aquí, cuando la criada pone el café, Sí. si a usted no le importa, aplaudimos. Qué bueno, qué pues bueno. Ya hablaremos de Qué esto bueno. también. Don Juan Que José ya no hay Alonso... CLA tampoco. No, no lo hay, pero bueno, a Ya, lo ya. mejor la recuperamos. Estamos dando muchas ideas. Don Juan José Alonso Millán, dramaturgo, guionista español, nos acompaña todos los miércoles.